Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a ir empezando porque si no luego se nos echa el horario encima. Tenemos la mesa que toca ahora construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común frente al auge del fascismo y la xenofobia. Y para ello contamos con dos ponentes, con Rocío Anguita y con Enrique Díez. Cuando yo me pongo a tratar de preparar cómo presentar el currículum de estas dos personas, pues ayer por la tarde, cuando ya lo tenía hecho, me encontré con la frase ideal, la que andaba buscando. ¿Para qué escribir yo nada si ya lo han escrito los poetas? Entonces hay un poeta, Juan Ramón Jiménez, que en 1936, o sea, antes de ayer, como quien dice, pronunció una conferencia en la residencia de estudiantes que se llamaba Política Poética. Y en esa conferencia de política poética dijo algo tan bonito como que quien tiene un empleo hace su labor para ganar dinero y quien tiene una vocación consigue que el amor a su trabajo sea un ámbito de compromiso humano y de búsqueda de destino pasional. Yo creo que hablar de Rocío y hablar de Enrique es hablar de compromiso, es hablar de compromiso humano. Entonces, no hay mejores palabras para presentarles que esta introducción, ¿no? De Rocío, pues podemos decir, porque el currículum que tiene, podría estar yo la hora y pico hablando aquí solamente para contar su currículum, el de cualquiera de los dos. Entonces lo voy a resumir lo más rápidamente posible para centrarnos en lo que nos toca. Rocío es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada. Es profesora titular del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Imparte, porque es importante que sepamos qué es lo que imparte, Tecnología de la Información y Comunicación aplicada a la educación en la cátedra, en el grado de Educación Social y Educación para la Paz y la Igualdad en los grados de maestros y maestras. Sus investigaciones, por resumirlas, están centradas con estudios de género en educación, con tecnologías digitales aplicadas a la educación, los jóvenes y la alfabetización mediática. Fuera del campo profesional, que no sé cómo le da tiempo para todo, pues es coordinadora del programa de doctorado de investigación transdisciplinar en educación de la Universidad de Valladolid, miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, miembro del Consejo Educativo, del Foro Sevilla por otra política educativa. Es madre de dos criaturas, una de ellas saharaui, me ha dicho que lo diga, así que yo lo digo. Abuela de una criatura mestiza y lo bueno es que le gusta el Ribera de Duero y que te la puedes encontrar por ahí y siempre tiene tiempo para tomarse un vino contigo, que no sé dónde lo saca, la verdad. No he comentado que, bueno, también coordina, ha estado coordinando en la Asamblea Local de Valladolid de Izquierda Unida y está completamente implicada en el proyecto de Valladolid Toma la Palabra. O sea, que su vida personal, política, laboral es que va toda difuminada, ¿no? A Enrique le pasa parecido también. Y leyendo el currículum de Enrique, o sea, yo a los dos les conozco porque he estado sentado muchas veces escuchando sus ponencias y aprendiendo mucho con ellos, ¿no? A Enrique lo que me gusta de su currículum es que ha pasado prácticamente por todas las etapas de la educación. Entonces, puedo decir que es doctor en Ciencias de la Educación, que es licenciado en Filosofía, que es diplomado en Trabajo Social y en Educación Social, pero ha sido educador social en el barrio de Fuencarral. Ha estado trabajando como educador también en un centro de mujeres maltratadas en la Comunidad de Madrid. Su tesis doctoral, con un nombre muy bonito, que es la estrategia del caracol, versó sobre la cultura organizativa, ¿no?, en la educación. Ha sido orientador también en diferentes institutos de educación secundaria y responsable de la atención a la diversidad. Sus campos, Enrique o Rocío Enrique, la diversidad, la igualdad, la inmigración, la cultura inclusiva, la memoria histórica, el género. Enrique, hay que apuntar aquí, que esto me gusta mucho, que dentro de la perspectiva de género ha trabajado con nuevas masculinidades, que yo creo que, enlazando con lo que se ha dicho antes, en el campo feminista, los hombres tenemos mucho que decir también en el mundo feminista, los hombres que pensamos de otra manera, con los hombres machistas, claro. Y también está implicado en el tema de nuevas tecnologías y ha hecho investigaciones con el tema de los videojuegos.
a nivel político también ha estado implicado, ha llevado mucho tiempo el área de educación de Izquierda Unida, ahora se ha volcado en ese proyecto que conocemos todos de Yolanda Díaz de Sumar, también con el área de educación. Los dos son miembros activos de comisiones obreras, Enrique como delegado sindical, Rocío es miembro de la sección sindical, de la ejecutiva de la sección sindical de la UVA. Entonces, ¿qué más puedo decir? Que es un orgullo estar aquí y tenerles, y además vamos a enlazar esta mesa, va a enlazar directamente con lo que hemos tenido en la mesa anterior, que se estaba hablando de la formación del profesorado, pues bien, aquí tenemos a dos de los que están implicados en la formación del profesorado y que nos van a contar de primera mano lo que están haciendo. Pues sin más, le damos la palabra a Rocío. Voy a tratar de ser un poco escrupuloso con los tiempos, porque luego queréis todos ir a comer a la hora. Entonces, vamos a repartirlo media hora para cada uno y comemos un poquitín del tiempo de debate. ¿Vale? Pues Rocío, bueno, adelante. Pues gracias, Pablo. Para mí es un honor y una responsabilidad tremenda estar en esta mesa esta mañana. Primero, una responsabilidad con todas vosotras y vosotros, compañeros del sindicato, gente que está ahí en la batalla todos los días, que contaros. Y segundo, porque parte de la gente que interviene, como Miguel, esta mañana han sido mis profesores. Imaginaros qué responsabilidad que mi profesor Miguel me esté escuchando esta mañana, o que mi profesor Jurjo, que no llega, me estuviera escuchando. Bueno, estoy un poco asustada. Y como estoy un poco asustada pensando en qué podría contar, que aportar al debate, pues he pensado que lo mejor era aportar algunos elementos de reflexión de las cosas en las que yo estoy investigando y trabajando últimamente en la universidad y en mi práctica educativa. Y voy a contar cuatro pinceladas de 4 cosas que creo que nos sitúan en el debate, y a partir de ahí os voy a plantear unos cuantos desafíos que me parece que tenemos ahora mismo en el sistema educativo para salir adelante. Voy a hablar de cómo es la sociedad digital, algunos elementos que creo que están cuestionando y que algunas cosas han salido esta mañana ya, de qué pasa con estas sociedades del siglo XXI y con las tecnologías digitales y qué pasa con las escuelas ahí. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? También algo se ha dicho esta mañana, con nuestros jóvenes digitales. ¿Quiénes son esos chavales que tenemos en clase ahora? ¿Qué pasa con el sexismo en la escuela? También Carmen ha avanzado ahora algo, pero creo que es un elemento clave que no podemos dejar atrás. Y por último, también quería daros unas pinceladas de los últimos resultados del último proyecto de investigación en el que hemos estado ahí involucrados unas cuantas gentes, sobre qué pasa en los centros de secundaria con las innovaciones disruptivas. ¿Qué está pasando ahí? Un poco ofreceros algunos elementos de lo que hemos visto ahí, y a partir de ahí pues os voy a plantear unos cuantos desafíos. No sé cómo iré de tiempo, pero voy a ello. Bueno, ¿qué pasa con las sociedades digitales? Pues mirar, creo que no podemos seguir pensando en la escuela y en el sistema educativo como si estuviéramos viviendo hace 200 años, pero ni siquiera como si estuviéramos viviendo hace 50. ¿Por qué? Porque el cambio digital no solo ha significado que tenemos un nuevo contexto y que tenemos ordenadores y que tenemos internet. El cambio digital ha significado otras muchas cosas con respecto a la producción y circulación del conocimiento, que es nuestra materia prima con la que trabajamos para revalorarlo y resignificarlo con nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas. Y el conocimiento, pues fijaros lo que ha pasado. En primer lugar, tenemos una producción del conocimiento brutal. Donde antes se publicaban 200 libros al año en cualquier materia, ahora esa producción está muy acelerada. Y no solo muy acelerada, sino que está muy accesible. Antes, acceder a un libro que se publicaba en China nos era casi inviable. Ahora esa producción está ahí y está en nuestra mano, porque tenemos ese montón de dispositivos conectados a Internet que nos permiten acceder a casi todo lo que se está produciendo en el mundo. Primer cambio. Segundo cambio, algo que dice Martín Barbero, que es un sociólogo latinoamericano que a mí me gusta mucho, que es esto de que han cambiado los modos de circulación del saber. Y esto ha cuestionado a la escuela en sus cimientos. ¿Por qué?
porque ahora mismo se está produciendo un descentramiento de dónde se produce el conocimiento. Antes el conocimiento se producía en las escuelas, en las universidades, y se producía por los sabios, por los señores, fundamentalmente, que se dedicaban a producir conocimiento. Ahora el conocimiento se produce en cualquier sitio y por cualquier persona. Y por tanto se ha descentrado el papel que tenemos, por ejemplo, las universidades en este sentido. Pero es que hay también una deslocalización del conocimiento. Antes los sitios para transmitir el conocimiento eran básicamente las escuelas y los libros. ¿Qué ha pasado? Que ahora el conocimiento está en otros muchos sitios. No está solo en las escuelas y los libros, el conocimiento está en cualquier parte. Y nosotros y nosotras como profesores estamos compitiendo con eso. Y, por supuesto, el conocimiento se ha diseminado brutalmente. Antes, tener la enciclopedia Larousse en casa era un plus cultural que tú tenías y que otras familias no podían tener. Y se pagaba a plazos porque eso era un bien cultural súper preciado. Yo, la última movimiento que he hecho en mi casa para seguir metiendo libros ha sido quitar una enciclopedia y llevarla al punto limpio. O sea, es que no hay mejor metáfora de lo que está pasando. ¿Para qué quiero yo una enciclopedia ahora mismo en mi casa, ocupándome hueco en la estantería? Entonces, estos tres elementos están cuestionándonos, pero en los mismos cimientos de cómo nacieron los sistemas educativos en Occidente y los sistemas educativos ilustrados, en ese sentido de producción y transmisión y generación del conocimiento. Creo que en otros elementos, los puntos que ha planteado Miguel los retomaré, porque siguen estando vigentes como labor de la escuela, pero desde luego estas tres cosas ya no están ahí, ya no están en el mismo sitio donde estábamos hace 50 años. Y, por supuesto, en la revolución de Internet, otro elemento que nos ha traído ha sido esto del conectivismo y el constructivismo. Y es que ahora tenemos entornos de aprendizaje interactivos donde antes no los había. Yo estoy muy de acuerdo con Miguel en que una de las obligaciones de la escuela es conseguir generar esos entornos de aprendizaje común, colectivos, donde todos aprendemos entre todos. Pero estos entornos también están fuera de la escuela y nos lo están permitiendo herramientas como Internet. Entonces, también tenemos que pensar que ahí tenemos otros elementos que nos podrían estar ayudando en esa propuesta que hace Miguel y que no sé si estamos todavía pensando en esta clave. Y, por supuesto, un último elemento que os quiero plantear con cómo ha cambiado la revolución digital, el mundo y el conocimiento, es que el conocimiento ha entrado en la economía capitalista, pero de forma brutal también. Y la generación del conocimiento genera dinero y genera un plus añadido en términos de beneficio capitalista, en capitalismo puro y duro. Y este planteamiento que hacen las jornadas, creo que este es un elemento clave, porque parte de estos instrumentos de saber se van generando y se van mejorando gracias a que están generando una cantidad de dinero y de plus económico también terrible. Y si no, mirar qué está pasando con las redes sociales y cómo ha sido un desarrollo exponencial que jamás hubiéramos pensado hace 20 años. Ya no digo hace 1000, hace 20. Entonces, bueno, pues es otro elemento que tenemos ahí y con el que tenemos que manejar. Un segundo elemento de reflexión que os quería plantear esta mañana. ¿Quiénes son nuestros chavales y nuestras chavalas con los que estamos todos y todas los que estamos en esta sala trabajando? Desde los pequeños a los mayores. Pues nuestros chavales y nuestras chavalas son estos jóvenes Z. Son chavales y chavalas que han nacido a partir del 94, dicen lo de los jóvenes, la generación Z, pero de ahí en adelante hasta los que tenéis infantil. Y son niños y niñas que han nacido ya con la digitalización. Y eso no significa que sean nativos digitales. Yo cuestiono muchísimo ese término. Creo que nuestros chavales no son nativos digitales.
son gente que ha nacido con los dispositivos digitales, que sabe hacer unas determinadas cosas con ellos, pero que otras no tienen nada que ver. Y todos y todas sabemos qué ha pasado en la pandemia cuando empezamos a dar clases por internet y qué ha pasado ahí cuando hemos empezado a usar los dispositivos móviles para hacer otras cosas que no fuera chatear con los amigos. Y qué habilidades y qué posibilidades tenían las familias de hacer cosas con esto. Dicho esto, nuestros chavales y nuestras chavalas son diversos. Y yo os traigo aquí, bueno, esto es el último informe que ha salido. Os recomiendo los informes de, ¿cómo se llama? De ONSI. Es que os quiero decir cómo es el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, ONSI, hace unos informes anuales muy buenos. A mí me gustan mucho, que es donde suelo sacar este tipo de datos. Y me gustan mucho porque nos dicen algo más. Porque al final estamos como demonizando a los chavales de que la cultura escolar no les llama, de que estamos compitiendo con los medios, de que aprenden en el Netflix y en el TikTok. Sí, pero nuestros chavales tienen diferentes perfiles y diferentes formas de estar con las tecnologías. Y yo creo que también tenemos que ser un poco conscientes de quiénes son ellos, ¿no? Fijaros que aquí dicen que hay 6 perfiles de jóvenes españoles y que 1/3 de los jóvenes está en ese circulito gris que tenéis más a la izquierda arriba. Son jóvenes de uso moderado del móvil. Ya me gustaría a mí que algunos adultos, incluida yo, tuviéramos un uso moderado del móvil, como lo tienen estos chavales. 1/3 los tenemos ahí. Y luego tenemos, fijaros que 1/3 no, casi un 42%, Tenemos un 10% que utiliza las tecnologías para organizarse, otro 10% para socializar, otro 10% que impetuoso, que lo utiliza para el tema de apuestas, para pornografía. Quiere decir que tenemos los problemas, los tenemos que focalizar también donde están, ¿no? Otro que lo utilizan para evadirse y otros que están hiperconectados también. Y aquí también con una brecha de género importante entre los diferentes usos que hacen los chavales y las chavalas. Tampoco se nos olviden. Las chavalas básicamente están en el modelo de organizado y moderado y muy poco en el modelo impetuoso, un poco más en el modelo escapista. Pero digamos que ahí también tenemos algunas cosas que mirar con un poco más de cuidado. ¿Qué hacen nuestros chavales con las tecnologías? Pues fijaros, consumir contenido muchísimo. Estas también fuentes del informe este de ONSI, que os digo, el último que ha sacado, del 2021. Entre 14 y 24, que es la primera columna que he señalado, fijaros que el 95% consume fotos, imágenes, películas, series, música. Y un poquito más abajo, con un 92% para nuestra sorpresa, contenidos educativos. Quiere decir, el salto que se ha dado después de la pandemia de los chavales a no solo un consumo de uso de ocio, sino también para usar las redes y los medios digitales para consumir contenido educativo, creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero nuestros chavales no solo consumen. Lo mejor es que están creando contenido, son unos grandes creadores de contenido. Y fijaros que hay un 62% que sube imágenes y vídeos digitales. 2/3 de nuestros chavales saben perfectamente el lenguaje de la imagen. Y luego a mucha distancia, otros que hacen vídeos documentales, textos, relatos y poemas, web, foros y blogs. Y bueno, y ya a más distancia, el tema de los videojuegos y la música. Pero tenemos chavales activos, no tenemos chavales pasivos. Básicamente tenemos chavales que crean. Y creo que esto es importante porque es que luego tenemos muchos tópicos con ellos y creo que usar los estereotipos nos viene un poco mal en este caso, ¿vale? Y por último, para romper también alguna lanza al favor de los chavales
y de qué están haciendo, he de deciros que los chavales tienen bastante claro cómo se protege su privacidad con las redes sociales y con Internet, bastante claro. Y hacen bastantes cosas de forma activa para protegerse y para que su intimidad y, bueno, todo lo que nosotros vemos que puede estar en peligro cuando vemos a un chaval o un joven con un móvil, pues ellos lo tienen bastante más claro de lo que nos pudiera parecer a veces a los adultos. Ahí tenéis unos cuantos datos de cómo se están moviendo y de que 9 de cada 10 están preocupados por su privacidad y hacen algo. No es que estén solo preocupados, sino que son activos en este tema. Un tercer elemento de reflexión, Carmen ha apuntado algunos, pero yo me voy a ir directamente a la situación del sistema educativo. Y es que, bueno, pues todavía nos queda mucho que avanzar. Esto es una infografía del Instituto de las Mujeres de este año. ¿Para qué nos vamos a enredar en más? Pues fijaros, menos de la mitad de las chicas todavía siguen accediendo a los ciclos formativos de la FP. Y cuando hablamos de los ciclos formativos de la FP, pues ya veis que es que la brecha es, vamos, eso no es una brecha, eso es un abismo. Fijaros, entre las especialidades que tienen que ver con los cuidados, la enfermería, la educación infantil y los otros que tienen que ver con los grados de automoción, la electricidad, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues un 6% en eso, un 89% en lo otro. O sea, esto está todo por hacer. Y son nuestros institutos de educación secundaria. Todo por hacer. Pero llegamos a la universidad y efectivamente las mujeres hemos descubierto que el sistema educativo es un sistema un poco más igualitario y un poco más amable con las mujeres y nos hemos lanzado ahí a la aventura. El 56% de los estudiantes que tenemos ahora mismo en el sistema universitario español son mujeres. Y diréis, pues qué bien, esto ya lo tenemos. Pues tampoco lo tenemos. Tampoco lo tenemos porque nos vuelve a pasar más de lo mismo. En los grados que tienen que ver con la educación, con las ciencias de la salud y todos esos alrededores que son considerados conocimientos típicos de mujeres, pues tenemos hasta un 91% en educación infantil. Cualquiera de los que estemos aquí, que demos clase en la Facultad de Educación y tengamos un grupo de infantil, es que los chicos se cuentan con los dedos de una mano y a veces nos sobran, en grupos de 80, que sí, Quique. Bueno, pues así seguimos. Y todo lo que tenga que ver con las tecnologías, con la ingeniería y digamos con esos estudios, pues es que no, la brecha sigue sin cerrarse, sigue sin cerrarse. En esta universidad, en el año 2000, hicimos un estudio sobre cómo era la situación de toda la Universidad de Valladolid desde la perspectiva de género y ya teníamos como menos de un 20% de alumnas en la ingeniería informática y hoy seguimos en el mismo sitio. No hemos movido ni para adelante, ni para atrás, ni para allá, ni para acá. Horrible. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que también tenemos menos abandono de las mujeres porque el sistema educativo creo que es un poco menos agresivo con las mujeres que el sistema, por ejemplo, del mundo del trabajo, está claro. Pero luego tenemos unas tasas de paro más elevadas teniendo más formación, eso sigue ahí y esa brecha tampoco hemos logrado todavía sacarla adelante. Y en el caso del profesorado, pues fijaros que la pirámide se reproduce. Y se reproduce como nuestro sistema educativo, de abajo arriba. En infantil la mayoría son maestras, en primaria también, en secundaria nos vamos equilibrando, pero llegamos a la universidad y aquí seguimos. Y llegamos a las catedráticas y un 25%. Y llegamos a las rectoras y ahí estamos también. Quiero decir que... Y llegamos a los equipos directivos y ahí seguimos. Entonces, realmente el sexismo sigue instalado en nuestro sistema. ¿Qué pasa? Que ahora es mucho más difícil de detectar. ¿Por qué? Porque los elementos del currículum explícito se han ido limando mal que bien, porque al final pues nos ha ido pasando con diferentes colectivos y también con las mujeres. Ahora ya, bueno, pues algunas cositas vamos mejorando.
Pero claro, todo lo demás sigue encima de la mesa. Como decía Pablo, yo doy una asignatura, afortunadamente logramos hacer un hueco en la Universidad de Valladolid para que todos los que van a ser maestros y maestras de educación infantil y educación primaria tuvieran una asignatura en primero, básica, que se llama Educación para la Paz y la Igualdad. Y ahí le damos básicamente más de lo mismo, de esto que estamos hablando. Y todos los años yo hago la misma práctica y es que no la quito porque es que todos los años sale bien. Sale bien en el sentido de demostrarle a los estudiantes que van a ser maestros y maestras de qué pasa con los libros de texto, qué pasa con el lenguaje en los libros de texto y qué pasa con los contenidos que tienen esos libros de texto. Todo el año la misma práctica de traeros un libro de vuestro hermano, vuestra hermana, vuestro primo o el mismo tuyo de hace 7 años, que tampoco hace tanto que han pasado por allí. Y todos los años vemos las mismas cosas, que el currículum sigue sesgado y seguimos transmitiendo ese conocimiento que es valioso y que creemos que tenemos que transmitir a la siguiente generación y lo seguimos transmitiendo, bueno, pues sin mujeres. Las mujeres hemos estado en la historia, pues yo qué sé, porque los señores no se podían reproducir por esporas, porque si no, viendo esos libros no se entiende. Las imágenes siguen siendo estereotipadas, si es que hasta me dicen, pero un libro de matemáticas vamos a traer, pues sí, tráete un libro de matemáticas, hombre, que ya verás tú como sumar 2 más 2 también tiene género. Pues tiene género, porque todos los, si veis, todos los problemas de matemáticas están sesgados. Y no hay manera de salir de ese charco. Claro, como decía Miguel, el problema es que, y decía Jurjo también, es que tenemos libros de texto a prueba de profesores y profesoras. O sea, sobreviven a cualquier cosa. Y como sobreviven como herramienta de conocimiento y como herramienta pedagógica, pues esto sigue sobreviviendo también. Además de otras muchas cosas, otros muchos efectos que tiene que los libros de texto sobrevivan, ¿no? Y seguimos usando un lenguaje que no es inclusivo, tampoco con las mujeres, ni con las personas con diferentes capacidades, ni con la diversidad, ni con nada de nada. Y bueno, seguimos teniendo conocimientos excluidos, algo se ha dicho. ¿Qué pasa con todos los, en el currículum de infantil, primaria y secundaria? ¿Qué pasa con todos los contenidos que tienen que ver con los cuidados, con la afectividad, con la sexualidad, con el manejo de tu propia vida? ¿Dónde está eso? En ningún sitio, ni está ni se le espera. En la Facultad de Educación, poquito también, ¿eh? No, quiere decir, son temas que todavía no han entrado a lo que consideramos que es el conocimiento valioso para transmitir a la siguiente generación. Que digo yo que si tenemos que comer todos los días, hacer algo más con huevo frito estaría bien, porque es que si no el colesterol se nos pone por las nubes y a ver cómo sobrevivimos a base de huevos fritos. Bueno, pues esto todavía no lo hemos procesado con suficiente claridad. Y luego tenemos toda la parte que sigue estando ahí de la ocupación de los tiempos y los espacios escolares. Los chicos aprenden también en la escuela y también con nosotros y nosotras que esto, que yo les digo siempre, esto es un espacio público de aprendizaje. Y en este espacio público de aprendizaje tenemos que aprender cómo se interviene, cómo debato, cómo construyo. Bueno, pues nuestros niños están aprendiendo que este espacio es suyo. Y lo aprenden por las buenas o por las malas, como queramos. ¿En qué sentido digo esto? A veces lo aprenden porque siguen las normas y porque nadie pone coto a esas normas y nadie pone coto a que siempre hablen los mismos y siempre de la misma manera, pero a veces también con conductas disruptivas totales. Y entonces estoy llamando la atención del profesor o la profesora todo el rato de clase porque yo soy el que tiene que ocupar ese espacio. Yo tengo este año un alumno en uno de los grupos que es tal cual. Y es que lo ves venir. Que dice, bueno, es que este está acostumbrado a que todo el rato ocupa el espacio, todo el rato habla, todo el rato interviene, todo el rato interrumpe. No, hombre, no. Y eso es un aprendizaje que hacen. ¿Qué le pasa a nuestras niñas? Pues que ahí están calladas haciendo lo que tú mandas y a la tarea y a salir de allí lo mejor que puedan. Y ese aprendizaje de la sumisión que dice Marina Subirá sigue encima de la mesa en nuestros aulas que no dejan de ser el reflejo de la sociedad. Pero también os digo, no dejan de ser un espacio educativo y de intervención y de aprendizaje.
Y nosotros ahí, como profesores y profesoras, también tenemos una responsabilidad. Por lo menos cuando tenemos las herramientas conceptuales para saber para analizar qué está pasando. Y, por supuesto, no os digo nada de qué pasan las direcciones de los centros y qué modelos estamos mandando con las direcciones de los centros ya. Quique, ¿cuántos años hace que hicimos aquella investigación de los equipos directivos? 2009, fíjate. Una investigación que hicimos Quique y yo juntos de qué pasaba con los equipos directivos. Pues es que estamos mandando los mismos mensajes del AREN pedagógico. Si hay un profesor hombre, termina siendo el director y todas las profesoras, pues las que curran, la secretaria, la jefa de estudio, las que están ahí al día a día. Pero el que manda, el profe. Es que ¿qué mensajes estamos mandando a nuestros chavales? ¿Cómo en el horizonte de yo qué puedo ser, qué les estamos diciendo? Fijaros, bueno, pues eso sigue funcionando. Y sigue funcionando porque no hacemos intervenciones explícitas para trabajar estos temas, porque los dejamos rodar y si los dejamos rodar, pues van a su aire. Un último elemento de reflexión. Esto que os decía, el último proyecto de investigación que estamos cerrando ahora, que se llama Nomadi, donde hemos estado investigando en centros de educación secundaria, creo que todos públicos, en 3 comunidades autónomas, Andalucía, Extremadura y Castilla y León, sobre prácticas pedagógicas disruptivas. Ese ha sido nuestro proyecto. Y yo os quería contar algunas cosas interesantes que creo que nos mueven un poco de la silla. ¿Qué problemas hemos detectado en los centros de educación secundaria cuando hemos hecho esta investigación? ¿Por qué las innovaciones y las pedagogías disruptivas salen poco adelante, sobre todo en la educación secundaria? Que permitirme, pero creo que ahora mismo es el agujero negro de nuestro sistema educativo. Primero porque tenemos una tasa de deserción y fracaso terrible, que aunque va bajando sigue siendo terrible. No nos podemos dejar a un tercio del alumnado en el camino sin que consiga el único título, el primer título educativo del país, que es el graduado en eso. O sea, eso es una catástrofe, a mí me parece. Y segundo, porque ahí tenemos, y sé que muchos de vosotros y vosotras lo sois, tenemos una parte del profesorado que ha llegado a la educación secundaria, a veces con bastante vocación, yo no lo niego, pero casi sin ninguna formación psicopedagógica. Y por muchas matemáticas y mucha lengua que sepamos, ahí lo que tenemos son un grupo de chavales adolescentes con los que hay que tirar para adelante, más allá de enseñarles lengua y mates, que es fundamental, ¿eh? Yo no digo que no, pero este es el asunto. Pues fijaros, he querido poner esa foto, porque lo que tenemos, en primer lugar, son centros cerrados, vallados. Centros vallados. Centros donde no entran casi nada de fuera. Es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo, que nos ha contado la gente de la secundaria. No, aquí cuando salimos a hacer una visita es todo anecdótico. Cuando viene una ONG a contarnos algo, porque el 25 de noviembre o porque el Día de la Paz, vale, salimos al patio y echamos unas palomas, pero ya está. O viene el de Cruz Roja si estamos un poco espabilados. Pero la relación que ahora mismo tienen los centros educativos con su entorno es tendente a cero y a la anécdota. Y esto es un problemón. Es un problemón porque ahora vamos a ver qué pasa con los chavales. Por otro lado, algo que ya se ha dicho, tenemos un currículum pues, de corte disciplinar, universalista, abstracto, las materias, ahora yo matemáticas, tu lengua, el otro inglés, el otro historia, y todo así voy mal, voy a aligerar. Bueno, pues esta es nuestra situación. Esta es la situación de los centros de secundaria, por supuesto con falta de recursos, con sobrecarga de tareas y con algo importante, con una escasa estabilidad de los claustros, donde el profesorado no se siente vinculado a su centro porque hoy estoy aquí, el año que viene allí y paso mañana allá. Y así es muy difícil hacer equipo, así es muy difícil que el profesorado esté implicado con ese centro y con la comunidad donde está, muy complicado. ¿Y qué pasa con nuestros chavales? Pues que la foto lo dice todo, que no sabía si poner algo o no. No sé, y esto ya lo he dicho más veces, pero lo repito,
no sé cómo nuestros chavales de secundaria no queman los institutos. Os lo digo en serio, no sé cuánto vamos a tardar en llegar a esto. ¿Por qué es tan irrelevante, tan irrelevante para sus vidas lo que estamos haciendo ahí? Y aguantan 6 horas al día sentados en la silla, que yo me admiro de la capacidad de aguante que tienen los chavales, me admiro de verdad. Y sé que hay gente súper comprometida y que está intentando dar lo mejor de sí mismo en los centros de secundaria, ¿eh? No tengo ninguna duda. Pero el problema es que el sistema en su conjunto no nos habla de eso. Esas son las excepciones. De lo que nos habla el sistema en su conjunto es de esto otro. Es de que les estamos contando cosas que ni son relevantes para su vida, ni les ayudan a entender su entorno y dónde viven, ni les ayuda a entender su vida, ni cuál va a ser, aunque nadie lo sepamos cuál va a ser, ni tengamos una proyección a 50 años, ni encima le regañamos y le decimos el móvil no en clase y tú no uses internet porque dónde vamos, porque esto es peligrosísimo. Es decir, donde ellos tienen las habilidades, donde nosotros podíamos estar aprovechando para conseguir que ellos hagan otras cosas, nosotros decimos, no. Alto a deber, aquí estamos en clase, mi libro de texto, mi libreta, mi ejercicio y vamos para adelante. Diréis que estoy un poco bruta esta mañana, pero bueno, pues lo que hemos visto es esto, ¿eh? Y con toda honestidad, podéis leer más resultados que ya tenemos publicados por ahí. Esta es la situación y desde luego la atención a la diversidad en la secundaria, pues en la primaria ya deja mucho que desear, en la secundaria es un desastre. De cualquier tipo de diversidad, como planteaba Miguel. Y es así. Por acabar y no pasarme de hora. Algunos desafíos, pues he puesto algunos desafíos que tienen que ver con la organización de los centros y otros que tienen que ver con el currículum. Con la organización de los centros, pues es que necesitamos reorganizar todos los proyectos educativos de centro desde la perspectiva de género. Necesitamos reorganizar todos los espacios, los tiempos, lo que hacemos, cómo lo hacemos. Es que eso tiene que estar encima de la mesa y no puede ser un tema anecdótico para poner 2 líneas finales en un proyecto educativo de centro, porque entonces no estamos yendo al corazón del problema. Tenemos que equilibrar la formación de los equipos directivos y conseguir que los equipos directivos tengan liderazgo pedagógico y no solo sean los gestores de la administración que están llenos de papeles los pobres y que ahora viene el inspector y que ahora tengo que entregar las programaciones y que vamos. Esto debería ser otra cosa. Tenemos que abrir los centros a la comunidad. Un centro educativo que no está insertado en su comunidad y que no trabaja con la comunidad que le rodea, ya os digo yo que es anecdótico total, anecdótico total. Y desde luego tenemos que integrar la cultura digital desde esa perspectiva amplia que os hablaba de dónde se están produciendo los conocimientos y cómo están circulando los conocimientos. Es un reto terrible porque yo sé que no tenemos formación, venimos de otra cosa, pero no podemos hacer otra cosa si queremos decirle algo con sentido a los chavales, algo con sentido. Y por último, en el currículum, bueno, pues muy importante, tenemos que acompañar el proceso de maduración de los chavales. Los chavales están allí, pero los chavales están creciendo y se están convirtiendo en personas, humanas incluso, digo yo, cuando salen de la adolescencia. Y nosotros tenemos el deber de acompañarle en ese proceso, de alguna manera. Tenemos que gestionar la diversidad y todos esos saberes tácitos que tiene el alumnado, cosas que saben hacer y que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con las tecnologías, que tienen que ver con la música, que tienen que ver con otros elementos que nos podrían ayudar muchísimo al desarrollo curricular, a ese que al final dice lo que ha sacado el ministerio, pero que ellos podemos abordar con ellos de otra manera. Y bueno, pues por último, el tema de la ocupación de los tiempos, del trato en el aula, yo creo que de esto necesitamos también repensar muchas cosas de nuestras propias prácticas. Porque tú le preguntas a cualquier profesor y profesora, yo le pregunto, oye, pero tú discriminas a las niñas o a las personas con discapacidad en clase, me dice yo no. Pero claro, el problema es que nosotros formamos parte de otra cosa más grande que es la sociedad y que si no somos autocríticos y pensamos, ¿yo qué estoy haciendo con esto? Y no tengo elementos para ello, nunca voy a poder cambiar esa práctica educativa y nunca voy a poder ofrecer otras cosas. Bueno, pues ahí, bueno, y yo lo dejaría aquí.
Pues muchas gracias, Rocío. Y además te has sometido al tiempo, pero vamos, al minuto. Damos paso a Enrique, pero sí que me gustaría decir un par de cosillas que se me habían escapado. Hay que citar el último libro que ha publicado Enrique, porque yo creo que es de completa actualidad con lo que estamos tratando aquí, que se titula Pedagogía antifascista, construir una educación inclusiva, democrática y del bien común frente al auge del fascismo y la xenofobia, y que acaba de salir este mismo año. Igual que he dicho alguna cosilla de Rocío, que te la puedes encontrar por ahí para tomar un vino con ella, pues a Enrique hay que irle a buscar un poco más lejos, hay que ir a León o sobre todo al Bierzo. Y me ha hecho constar, y quiere que lo diga, que se considera y es católico practicante. Entonces, a mí en misa no me va a encontrar, pero bueno, para tomar el vino sí que podemos. Vale, venga. Está muy rico el vino de misa, ¿eh? Y era sobre todo provocativo. Bueno, voy a hacer mi intervención en el marco de Miguel, de Carmen y de Rocío, justamente, y la voy a hacer en formato de Twitter. Dado el tiempo que tenemos, simplemente no he llegado todavía a TikTok, me quedo en Twitter de forma de frases así un poco más o menos sin profundizar en ellas porque no me daría tiempo. Bien, parto de la última pregunta que se hizo y que efectivamente planteaba sobre qué pasa con la comunidad social. Ahora hay de moda, se suele utilizar siempre esta frase de que para educar a un solo miembro de la tribu se necesita a toda la tribu. Y efectivamente, no podemos convertir la educación en lo que dice el mundo anglosajón de un cubo de basura, es decir, donde todos los problemas sociales parece que se tienen que resolver con la educación. Hay problemas con la convivencia, educación para la convivencia, hay problemas de conducción cívica, educación para la ciudadanía o para la educación cívica, hay problemas de cualquier tipo y parece que la educación es siempre, o la escuela es la solución. Bueno, es parte de la solución, pero mientras no nos impliquemos y consideremos la educación algo de todos y todas de la comunidad social, no resolveremos nunca los problemas. Casi siempre que planteamos este tema de educación y neoliberalismo y educación, nos centramos muchas veces en algo que somos muy conscientes, casi todo el mundo, que es la lucha económica, efectivamente. Ellos lo tienen muy claro. Siempre se cita a Warren Buffett porque quizá fue el broker más importante, el segundo más importante del mundo, que lo dijo de forma explícita. ¿Guerra de clases? Claro que hay lucha de clases. Y nuestra clase la va ganando por goleada. Ellos lo tienen muy claro. Igual que el neofascismo que está implantando aquí institutos, centros, colegios para educar a una élite. Ellos lo dicen claramente, y Marion Machelar, la sobrina de Le Pen, estaba hace poco aquí en España inaugurando algunos de ellos. Ellos lo tienen claro. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos preocupados porque olvidamos casi siempre la batalla ideológica. Recuerdo la Junta de Personal Docente como delegado sindical de Comisiones Obreras cuando planteé que cómo se iba a iniciar el curso de la universidad con misa, con una misa. ¿Y qué me dijeron el resto de los sindicatos? ¿Pero para qué vas a dar vueltas a este tema que no es especialmente importante y además que cada uno vaya si quiere y si no, no quiere? Pero no se plantean lo que significa ni qué implica hacer eso. Lo mismo cuando en el claustro de mi facultad planteé que aprovechando la reforma del Plan de Bolonia se sustituyera Doctrina Católica 1 y Doctrina Católica 2, las asignaturas más potentes de las facultades de educación de todas las universidades de este país, que se imparten obligatoriamente en todas las facultades de educación de este país, al que asisten habitualmente el 93,2% de los estudiantes, que van a ser luego maestros y maestras de infantil y primaria, y me dijeron, ¿la propuesta cuál era? Cumplir la normativa del Partido Popular de Castilla y León, del Partido Popular, que era que hubiera asignatura de Educación para la Igualdad en vez de Doctrina Católica 1 y Educación contra la Violencia de Género en vez de Doctrina Católica 2. Imposible.
Lo único que se consiguió con el plan de Bolonia fue sustituir doctrina católica 1 por religión católica 1 y doctrina católica 2 por religión católica 2. Un gran avance en la terminología. Y no echen de menos el tema de la terminología porque es fundamental. ¿Cuál es el problema? Es que esta invasión neoliberal parece que a nadie le molesta. Y buena parte de la gente no solo muestra una indiferencia cómplice, sino muchas veces desesperanzada. Están ganando la guerra económica porque han ganado hace rato la batalla ideológica. Han colonizado nuestro pensamiento, nuestros deseos y nuestras esperanzas. Aplicaron aquello de Gramsci, el teórico marxista, que decía, dicho en palabras llanas, que si controlan la mente de la gente, su corazón y sus manos también serán suyos. Y hemos conseguido de esta forma que el discurso neoliberal sea visto como condición natural y normal. Es decir, pasado el tiempo de la conquista por la fuerza, llega la hora del control de las mentes y de las esperanzas a través de la persuasión. Porque la McDonaldización, ese modelo profundamente neoliberal que nos venden, es mucho más profunda y duradera en la medida en la que el dominado es inconsciente de serlo. Por eso, todo imperio que quiera perdurar, su gran desafío es conquistar las almas. Y en la era del capitalismo de la vigilancia, donde estamos inmersos en las guerras de cuarta y quinta generación, esas guerras híbridas contra los pobres, el neoliberalismo ha mutado en neofascismo. Por eso veo cómo cada vez más las comunidades educativas estamos preocupados y preocupadas por el actual auge del neofascismo y su progresiva normalización. El otro día estaba en un instituto de la zona minera de León, donde sus padres habían estado todavía tirándoles cócteles Molotov hace poco a la Policía Nacional en la reivindicación frente a la desindustrialización que se había ido produciendo progresivamente. En el instituto, yo pertenezco al Grupo de Hombres por la Igualdad de León y como tal desarrollamos talleres de igualdad dirigidos a chicos, fundamentalmente en los institutos. Y estaba en este taller y allí 3 peques de no más de 10, 11 años, que no tenían ni siquiera edad para votar, decían en plan desafiante, sin complejos: nosotros somos votantes de Vox, porque las feminazis, porque la ideología de género, términos que seguro no sabían lo que había detrás, pero que habían oído permanentemente y han visto que eso provoca la reacción en sus mayores y que son el elemento justamente de provocación actual. El ser malote en otro tiempo fue ir con Cristapanqui o ser desafiante en otros terrenos, ahora es ser de Vox. Y esto es profundamente preocupante porque si algo tenemos claro, y cada vez lo tenemos más, es que cuando los poderes económicos ven la posibilidad real de que se implementen políticas de impuestos progresivos, que se regule el mercado, incluso que se renacionalicen empresas estratégicas o se apliquen reformas agrarias, no digamos, o se puedan establecer medidas efectivas para una redistribución real de la renta, amenazando casi siempre las tradicionales privilegios que han tenido, sus posiciones de poder y privilegio, entonces sí que bajan el telón de la ficción democrática, asumida casi siempre formalmente, y sueltan a sus perros. Resurge el fascismo, en este caso el neofascismo, y explicaré por qué. Y ahí sí que olvidan todos los consensos democráticos, porque el fascismo cumple una función clave, la de ocultar las raíces de la injusticia social y las crisis para neutralizar la posibilidad de que cuestionemos la responsabilidad de las élites financieras y económicas. Y lo que hace la extrema derecha es justamente redirigir la mirada hacia los de abajo, hacia los más pobres y sembrar la discordia entre los perdedores del modelo neoliberal. Esto es lo que estamos viviendo diariamente y constantemente y cómo está penetrando actualmente en la educación. Voy a hacer 2 partes muy rápidas. Una, algunas frases, formato Twitter, de cómo está penetrando en la escuela y después una segunda parte que me centro fundamentalmente en qué hacer, que diría
Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué propuestas propondría? Si algo tiene claro el modelo fascista es que tienen que combatir lo que ellos llaman el adoctrinamiento en la escuela. Y han emprendido campañas con el PIN parental, ese que llamamos de forma coloquial el PIN neandertal, de acoso escolar y de denuncia judicial al profesorado y a los centros que educan en derechos humanos. Y esto está generando un proceso de autocensura en los propios claustros educativos. Segundo, están restaurando el patrioterismo militar en el que exigen educar a las futuras generaciones. Claro, es que están proliferando los campamentos de verano para formar a niños soldados desde los 7 años, a niños y niñas soldados, donde veteranos del ejército, de la Guardia Civil, militares, profesionales, les dan instrucción militar y es que les enseñan a disparar, bueno, aquí en España con armas simuladas. Esto proviene de Estados Unidos y allí es con armas reales. Claro, cuando tú empiezas a mirar y ves que impone instrucción militar como forma de ocio y de aprendizaje y que en campamentos que se denominan Gran Capitán, Don Pelayo, Tercios de Lezo, Millán Astray, imagínense este modelo que están implantando en vez de formar o aprender educación para la paz. Claro, esto podría ser, dices, bueno, es que lo hacen fuera de la escuela. No, pero es que los ministerios de Defensa y Educación han diseñado unidades didácticas para introducir en el temario escolar la seguridad. Acuérdense de las guerras híbridas que decía al principio contra los pobres y cómo la seguridad, lean las últimas instrucciones de Margarita Robles sobre la seguridad, la estrategia de seguridad nacional, donde sitúa a la misma altura el terrorismo y los inmigrantes, solo por poner un detalle. Pues bueno, en el temario escolar, los ministerios de Defensa y Educación están diseñando unidades didácticas de seguridad y de defensa nacional. Y dicen textualmente, con el fin de rehabilitar la imagen del ejército, promover la vida del rey como referente, anda que ya les vale, y poner en valor los desfiles militares. Y entonces tú vas leyendo los contenidos y aparece el pasodoble, la banderita. La gente mayor lo recordará todo todavía con ese pasodoble ligado a la matanza colonial en Marruecos, y esto para menores de 6 años. Y dice además que esto lo que busca es fomentar el sentimiento patriótico y actividades en las que el alumnado tiene que marcar el compás de ese pasodoble de la banderita formando una bandera de España en el patio escolar. Otra actividad, de hecho, pide cantar el himno de la Armada. No sé si recuerdan ese himno de la Armada que dice «Hay que morir o triunfar», que nos enseña la historia en Lepanto, la victoria y la muerte en Trafalgar. He ahí la nueva vuelta del héroe a caballo. Otra de sus obsesiones recurrentes, efectivamente, es utilizar el sistema educativo, y lo estábamos hablando en el descanso, para educar en la insensibilidad, en el maltrato animal, impulsando valores ligados a la caza y la tauromaquia. Lo hemos visto estos días como después de que lo introdujera el PSOE en Extremadura, ahora lo está introduciendo el PP con las presiones de Vox en Andalucía. Justamente cuando la sociedad está mostrando una posición mayoritaria al maltrato animal, es cuando proponen formaciones profesionales de tauromaquia para ser torero. Y tú revisas esas propuestas y ves los criterios de evaluación, la eficacia y pureza en la suerte de matar. Y además propone incluso encierros didácticos para menores y campus taurinos. Otro de los elementos básicos que están introduciendo también y van a introducir cada vez más en la escuela es enterrar y ocultar el pasado. Ese afán que tienen por borrar la memoria colectiva de la devastación humana y de los genocidios que ha sufrido el mundo desde la aparición del fascismo, eso es una obsesión permanente. ¿Por qué? Bueno, porque Vox ha afirmado claramente que no tiene sentido condenar el franquismo porque somos sus herederos. Bueno, lo serán ellos. ¿Cuál es el problema? Aquí en España seguimos siendo una anomalía, no solo en el nacionalcatolicismo que sigue inundando nuestras escuelas, no solo en financiar los centros privados con dinero público, sino también incluso en esto. Mientras que otras democracias como la italiana o la francesa se fundaron sobre el paradigma del antifascismo tras el genocidio nazi, la española lo ha hecho sobre el de la superación y el olvido del pasado franquista. Claro, esto
ha permitido blanquear el fascismo y que ahora resurja con toda su fuerza. Otra de las obsesiones que están tratando de introducir es la ideología de género y las feminazis, como denominan a las mujeres y jóvenes que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres. Es que está resurgiendo. La vicesecretaria de Vox, que no es cualquier persona, pedía recientemente que la costura fuera una asignatura, alegando que empodera mucho coser un botón. Otra cosa es que defendamos, efectivamente, como decía muy bien Rocío, los cuidados, el reciclaje, elementos fundamentales para vivir y que también los hombres, sobre todo, aprendamos a vivir sin servidoras domésticas, que es lo que a veces pretendemos. Y otra cosa es lo que esta mujer plantea, que además que denunciaba claramente un contexto en sede parlamentaria que el feminismo es cáncer y aseguraba estar preocupada por lo que ella denomina el lesboterrorismo feminista. Esto era su respuesta a las propuestas de medidas para combatir los estereotipos sexistas en la escuela, que calificó, por supuesto, tontadas y majaderías ideológicas. Pero lo que quiero detenerme brevemente y muy rápidamente es en la unión de neofascismo y neoliberalismo. Porque el neoliberalismo, contrariamente a los fascismos tradicionales, está en la raíz de este nuevo neofascismo que ha surgido. Les comento una anécdota. Los sindicatos de estudiantes en la Universidad de León convocan una concentración contra la explotación laboral de estudiantes universitarios, porque en vez de contratar personal para el hospital universitario, se lo ofrecen como posibilidad de trabajo a los de último curso. Claro, y hay un principio básico. Todo trabajo tiene que tener su salario. Entonces vamos para allá y según estoy llegando a la concentración me encuentro con un grupo de estudiantes enfrente de la concentración. Estábamos comisiones, UGT, etcétera, etcétera. Y llego y me pongo, pero no venís para allí. ¿Qué pasa? No. Nosotros somos los que hemos conseguido esos espacios de trabajo. Y yo les digo, pero ¿no os dais cuenta que sois mano de obra barata, mano de obra esclava, que no vais a cobrar nada, que además hacéis dumping laboral respecto al resto de los compañeros o compañeras, que impedís que haya contratación? Y lo que me respondieron, y lo digo muy rápidamente porque la conversación fue larga, de debate, fue algo que me sorprendió enormemente los términos que utilizaban, porque son gente muy preparada, igual que era gente muy preparada los que salieron arquitectos, médicos, etcétera, que hicieron los campos de Auschwitz. Estos jóvenes también eran gente muy preparada, efectivamente. ¿Y qué fue lo que me dijeron? Estáis conculcando nuestro derecho a elegir libremente ser explotados. El término conculcar a mí me sorprendió que además me lo dijeran. Eso quiere decir que lo llevaban bastante reflexionado. Esto es lo que plantea en el fondo el filósofo coreano que está de moda, Han, aludiendo lógicamente al análisis que ya había hecho el teórico marxista, como decía Gramsci, que la eficacia del actual sistema reposa fundamentalmente en el proceso de interiorización colectiva que asume ampliamente la lógica del mismo, que se adhiere libremente a lo que se le induce a creer. Ese de Madrid es libre que nos decía la extrema derecha o Ayuso. Lo que el capitalismo se ha dado cuenta en la era neoliberal, dice Han, es que no necesitaba ser duro, sino ser seductor. La explotación ya no se nos tiene que imponer, nos la autoimponemos y la defendemos sintiéndonos libres. Vean todo lo que ponemos continuamente en Facebook, en Twitter, en Twitch, en TikTok, algo que antes nos tendrían que haber arrancado casi con formas de tortura que dice Han. Y es que este modelo corre fundamentalmente el carácter, nos educa en la pedagogía del egoísmo y de la insolidaridad radical. Es más, la ideología del éxito de la persona que no le debe nada a nadie, lo que genera es la desconfianza, el resentimiento, incluso el odio hacia los pobres que son perezosos, hacia los inmigrantes que quitan el trabajo, a los chicos y chicas que tienen dificultades en la escuela porque entonces a los míos no se les dedica suficiente tiempo. Como bálsamo frente a este darwinismo competitivo, se está promocionando ahora la psicología positiva, la ciencia de la felicidad, el coaching emocional y los libros de autoayuda, que nos animan fundamentalmente a salir de nuestra zona de confort. Expresión tópica donde las haya.
y nos dicen que interpretemos nuestras dificultades como una oportunidad de realización personal, porque si lo crees, lo creas. La crisis es una oportunidad de demostrar tu valía, como si el paro, la enfermedad o la exclusión pudieran esfumarse haciendo un pequeño esfuerzo de reelaboración emocional y gestión personal. Porque el problema, nos dicen, el problema de fondo es la actitud personal ante los problemas. Claro, piensen que en un panorama laboral y social fragmentado y competitivo, con una precariedad que mantiene al borde del precipicio a la mayor parte de la población, la industria de la automotivación, junto con el consumo de psicofármacos, hace hoy la función de lo que ayer fue el capataz que vigilaba el destajo. Estamos casi ante la revolución de una nueva moral que asegura que el problema está en ti y no en el sistema. Pues bien, uno de los elementos básicos que tiene que ver con esto es esta educación meritocrática. Yo les invito a leer 2 libros que me parecen magníficos en este sentido y que lo analizan extensamente: La tiranía del mérito, de Michael Sandel, en el ámbito anglosajón, y aquí en España César Rendueles, Contra la igualdad de oportunidades, que lo plantea extensamente. Porque la meritocracia, en el fondo, lo que nos anima es a escapar y escalar, pero manteniendo el sistema injusto. Colocarse en la parte de arriba, y así ha convertido a buena parte de la sociedad no en clase trabajadora, sino en clase aspiracional, siempre insatisfecha y anhelante de las propuestas. Pues bien, ¿qué hacer? ¿Qué proponer? ¿Cómo trabajar? No solo en el aula, sino en los centros educativos y en las políticas educativas. Yo creo que en esto deberíamos recoger la experiencia de las comunidades educativas y del profesorado, que está haciendo muchas partes, los movimientos de renovación pedagógica, las mareas verdes, la experiencia práctica de tantos centros. Miguel, María José están desarrollando experiencias extraordinarias y tanta otra gente. Quiero decir que no es nada nuevo lo que se plantea, pero que también deberían asentarse en lo que la mayor parte de las reformas educativas que se discuten, sobre todo con Microsoft, con Toshiba o con IBM, en vez de discutirse con los grandes pedagogos y pedagogas en las que se asientan buena parte de estas prácticas, como Freire, Rosa Sensat, Freinet, Dewey, Montessori y tantos otros y otras, que nos permiten decir siempre en educación aquello que dijo Newton: caminamos a hombros de gigantes. Por eso la primera planteamiento es retomar desde el sindicato la pedagogía crítica. La pedagogía crítica entiende la educación como una forma de intervención política. Somos un sindicato sociopolítico. Es lo primero que aparece en nuestros documentos. Y por lo tanto, una intervención política en el mundo, y la idea que siempre debemos retomar es construir la educación para la transformación social, con el fin de ampliar y profundizar los imperativos de la democracia social, económica y política. Segundo, retomar y trabajar la pedagogía de los derechos humanos, pero todos, no solo los de primera generación, los derechos civiles y políticos, esos que todo el mundo conocemos, sino la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, los de tercera generación, los derechos de los pueblos y de la solidaridad, los de cuarta generación, de los que depende la concreción de una sociedad plural y democrática, e incluso los derechos de quinta generación, porque somos seres no solo interdependientes, sino ecodependientes. Debemos superar el biocentrismo o el ecocentrismo. Tercera línea, tenemos que retomar la defensa clara y sin ambajes de una pedagogía laica que respete el derecho que tienen todos los niños y niñas a la libertad de conciencia y a poder convivir en pluralidad. Cuarto, una pedagogía de la memoria que evite la amnesia histórica que se ha impuesto en España y garantice el derecho a la verdad de las futuras generaciones. Quinto, una pedagogía feminista. Ya lo han desarrollado espléndidamente tanto Carmen como Rocío, y no me voy a detener. Sexta, una pedagogía del apoyo mutuo. Y recupero aquí a Kropotkin, a Bakunin, pero a Lynn Margulis y a tantos científicos que han mostrado que la especie humana y todas las especies no han sobrevivido por competición, sino por colaboración, por cooperación, que antes se planteaba claramente Carmen y Miguel. Séptimo, una pedagogía de la inclusión. Claro, que cuando plantean
Miguel o María José, la pedagogía de la inclusión es una pedagogía de la inclusión que vaya acompañada de una voluntad política y normativa para establecer los medios para ello. Claro, es que las ratios es fundamental, pero la integración de otros profesionales también es fundamental, etcétera, etcétera. Octava línea, tenemos que defender una pedagogía de lo esencial, que priorice un currículum de saberes fundamentales y vinculados con la vida. La escuela no puede ser solamente un espacio en la que se transmiten contenidos académicamente y vitalmente a veces indiferentes, que se aprenden para aprobar los exámenes y se olvidan después, y que orienta esos contenidos en función de la preparación para el futuro mercado laboral. Y si empezamos por analizar el presente para comprender el pasado, por ejemplo, en historia, que nunca se llega justamente a la represión franquista, y si convertimos las asignaturas en los problemas, si convertimos, mejor dicho, los problemas esenciales y desafiantes actuales, como por ejemplo la ecología, la convivencia, el desarrollo democrático, en las asignaturas, y en torno a ellos articular los aprendizajes instrumentales de lengua, matemáticas, etcétera. Esto ya se hizo con los movimientos de renovación pedagógica, no estoy diciendo nada nuevo. 9. Debemos recuperar una pedagogía y reivindicar una pedagogía de la evaluación democrática que trabaje desde la pedagogía del error, donde el error se convierte en una oportunidad de aprendizaje y no únicamente una ocasión para ser sancionado o calificado negativamente. Y debemos salir, por supuesto, del régimen PISA, que de verdad que se ha convertido en un inmenso dispositivo de control que está imponiendo un gobierno en la distancia sobre las escuelas, presionándonos para que nos ajustemos a esa carrera competitiva al servicio de los resultados exigidos externamente, además, por organismos económicos. La OCDE es un organismo económico que patrocinan estas evaluaciones estandarizadas. Es que están reduciendo la imaginación colectiva respecto a lo que es o debería ser la educación y están transformando el deseo de aprender en afán de aprobar. Y planteo en un minuto la necesidad de una pedagogía digital crítica. En la línea que planteaba Rocío, en este sentido, que recupere nuestra soberanía digital. Hablamos de la soberanía alimentaria, pero la soberanía digital es fundamental porque es un bien común, la comunicación digital que tenemos, y está en manos actualmente de las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple o Microsoft, que es que han conquistado, han colonizado y, como ellos dicen, monetizado los canales de comunicación pública horizontales que usamos la ciudadanía, dejando en manos de estos nuevos terratenientes neofeudales nuestra soberanía digital, un bien común y esencial, y han convertido los centros en una fuente de extracción y recopilación de información, de datos, de tendencias, de deseos. Es que registran la actividad de cada alumno, de cada alumna, de cada profesor, de cada miembro de la comunidad, porque lo que buscan es educar y fidelizar a la futura generación de consumidores y sobre los que las aseguradoras y financieras, por supuesto, tendrán fuentes fiables para especular y apostar sobre sus perspectivas futuras. Este es el nuevo oro blanco del siglo XXI, no lo olvidemos. Los datos ya han convertido los centros en granjas de datos y que es una mercancía prácticamente inagotable en un sistema basado en la escolarización obligatoria. 11. Tenemos que recuperar una pedagogía lenta, una enseñanza pausada, trabajar más reposadamente, más profundamente, destinando tiempos a la reflexión, al disfrute, a la relación, que cuestione la cultura de la cantidad de la acumulación, es decir, hacer lo contrario de lo que yo estoy haciendo así tan rápidamente. Y último, una pedagogía intercultural y antirracista, una pedagogía decolonial insumisa, no digo nada nuevo, Frank Fanon, Paulo Freire, descolonizar el saber de este modelo tan eurocéntrico que tenemos. Hemos de impulsar también una pedagogía para educar en la igualdad y la justicia social, es decir, dejar de campañas, si quieren de esto hablamos extensamente, campañas, dejar las campañas de pobreza cero, por Dios, y empezar con campañas de riqueza cero, que esto sí que es cuestionar del capitalismo. Una pedagogía ecosocial del decrecimiento para aprender a reducir, limitar deseos, pero también muchas necesidades, es decir, vivir mejor con menos, y una pedagogía radicalmente democrática que no me extiendo solo, que tiene que venir acompañada con una pedagogía de desobediencia crítica y cívica. No podemos seguir siendo indiferentes ni obedientes ante este modelo social, económico e ideológico que justifica
y mantiene la desigualdad, la insolidaridad y el egoísmo brutal, el saqueo del bien común. Esa pedagogía de la sumisión en la que se nos educa permanentemente. La verdadera munición de este modelo no son las balas de goma o el gas lacrimógeno, es nuestro silencio y nuestra indiferencia cómplice. Esto lo decía ya hace mucho tiempo Martin Luther King. Nos arrepentiremos no tanto de las malas acciones de los malos hombres, sino de tanta gente que miraba para otro lado mientras las cometían. Concluyo y cierro finalmente. Necesitamos una pedagogía del compromiso. Aquello que dijimos en el 15M y pusimos en tantas pancartas. El maestro o la maestra luchando también está enseñando. Debemos implicarnos hasta mancharnos, que diría el poeta Rafael Alberti, en atajar esta enfermedad política que corroe la democracia, una democracia vulnerable y frágil. Lucian Neo Séneca decía en el siglo IV antes de nuestra era que no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles, pero son difíciles realmente porque no nos atrevemos a hacerla. Tenemos que atrevernos a soñar. Por eso creo que debemos educar efectivamente en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social, en el bien común y en los derechos humanos, pero desde una pedagogía claramente antifascista, sin concesiones ni medias tintas, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Habéis cumplido los dos a rajatabla lo del horario y yo creo que ahora vamos a abrir un turno de debate rápido. Si os habéis dado cuenta, yo he empezado hablando del compromiso de ellos dos y él ha terminado hablando de la pedagogía del compromiso. Es verdad que luego le ha dado una vuelta porque a mí me ha dejado muerto, yo no había oído la expresión esa de lo del lesboterrorismo de género, has dicho, una cosa así que utilizaba la extrema derecha. Menos mal que luego ha sacado ese decálogo de 15 y 16 puntos que nos ha venido a aportar un poco de optimismo, ¿no? Yo creo que nos han clarificado bastante las cosas y lo que os invito es a hacer preguntas cortitas, hacemos como antes, realizáis las preguntas todas seguidas y luego os contestan los dos para no liarnos mucho y que nos den de comer pronto, ¿no, Elena? A ver, Jesús, vais diciendo el nombre cuando os toque hablar, así os conocen. Hola, muy buenas. Felicidades y gracias por que me ha parecido estupendo, tanto Rocío como Enrique. Soy Jesús de Burgos. Me gustaría que me explicaras un poco más, Enrique, el tema de la anomalía. Has comentado que por todas estas cosas, estos problemas que estamos viviendo ahora mismo, parece que también es algo a nivel global. Pero España, has dicho, somos una anomalía. ¿En qué sentido, desde ese punto de vista, podemos salirnos de esa corriente global que es claramente que está tirando hacia la derecha y hacia este neofascismo? Por aquí delante, Juan Carlos había pedido la palabra. Soy Juan Carlos de Valladolid. Solamente enlazar un poco los diferentes temas. El que había tocado y había dejado a medias Virginia con la familia, en la educación, también el feminismo, la inclusión, ¿no? Porque yo voy al patio del colegio y me encuentro en todos los patios. Por un lado, las niñas están cuchicheando por su sitio y los niños burreando con los profesores, unos hablando con otros, mientras hasta que no oye el grito del abusón que le está zurrando, pues no levanta la cabeza la profesora. Y eso si no se está hablando por el móvil o está tomándose un yogur azucarado en un botecito que está la merienda saludable. Lo que quería decir es cómo se come todo esto cuando yo tengo amigos que no considero que sean de extrema derecha ni de derecha siquiera y consideran que tiene un niño y que es normal que el niño juegue con coches, que ha visto el coche y el osito de peluche, pero que elige el coche, o que la niña pues es más cariñosa con el muñeco y con el coche no le tienen. Y yo la sugiero que eso es una cosa que los niños
como buenos herederos de los simios, pues aprenden por imitación y que están viendo constantemente, están aprendiendo de lo que están viendo, pero bueno, ella no parece verlo así y me sigue reforzando, dice, no, ves, pero ella no ve. Bueno, solamente era eso. Sí, yo tengo una cuestión para Rocío, porque me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho cuando has estado hablando de la revolución digital y has mencionado que los adolescentes y bueno, pues nuestros alumnos saben del mundo de la imagen, ¿no? Saben mucho del mundo de la imagen. Pero claro, yo leí hace mucho tiempo sobre una teoría que decía que una de las mayores dificultades que teníamos los docentes de la generación en la que yo me incluyo, que tengo 55 años y un poco más jóvenes también, la dificultad que teníamos de relacionarnos y de la capacidad que teníamos de relacionarnos con nuestros alumnos y de hacernos entender, porque nosotros habíamos crecido, nos habíamos educado y nos comunicábamos en un mundo que estaba basado en la palabra y en el texto y en el relato, y que nuestras generaciones más jóvenes, sin embargo, han nacido en el mundo de la imagen y que es precisamente la imagen la herramienta que ellos utilizan para conformar su pensamiento, a diferencia de nosotros que hemos utilizado siempre pues es la literatura, el texto, es decir, una conformación del pensamiento mucho más lineal y mucho más acumulativa y, sin embargo, ellos tienen una conformación del pensamiento mucho más, hecha a través de estímulos mucho más cortos, mucho más limitados en el tiempo y mucho más abundantes en el instante. No sé si me estoy explicando bien. Y nada, quería preguntarte a ver si habías oído algo de esto y bueno, si nos podías decir tu opinión, si conoces algo, porque bueno, me parecía una teoría muy interesante y muy relevante para nosotros, porque claro, si no nos comunicamos en el mismo lenguaje que nuestros alumnos, pues difícilmente podemos enseñarles las cosas que creemos que necesitan aprender, ¿no? Buenos días, soy Rosa Mari de Cataluña. Una pregunta para Enrique en relación a este activismo docente, la lucha y el compromiso de trabajar con una pedagogía antifascista. ¿Qué claves puedes compartir o puedes compartir con nosotros, teniendo en cuenta que muchos claustros están silenciados por temas laborales o por otras preocupaciones y también ciegos a la vez, queriendo o no queriendo? ¿Cómo comenzar a trabajar o hacer esta pequeña revolución centro a centro? Gracias. Bueno, simplemente que pediros disculpas porque no me he presentado. Yo soy Julen de Euskadi, ¿no? Vale, Julen de Euskadi. Pues si no hay más preguntas, hago yo una pequeñita. Cuando utilizamos desde la izquierda el término antifascista, a mí personalmente no me gusta, porque creo que ahora mismo el modelo fascista que tenemos aquí en España, o sea, lo que representa Vox, se está nutriendo de los votantes de Vox y creo que mucha gente de la que vota a Vox no se identifica como fascista, ni siquiera, como ha dicho algún compañero, de derechas o de extrema derecha, sino se identifican con algo reaccionario, con algo antisistema. Entonces, a mí cuando utilizamos el antifascismo, que estoy completamente de acuerdo con lo que tiene debajo, pero el nombre me chirría un poco. Entonces, si puedes dar una justificación o darme argumentos, ¿no? Y con esto contestan rápidamente y luego nos vamos a comer. A la primera pregunta de Jesús, que uno también la de Pablo. ¿Somos una anomalía democrática? Me refería en concreto al tema de la religión católica. Todavía estamos en el nacionalcatolicismo y esto tiene que ver mucho con la transición, es decir, que se admitió el paso del fascismo a la democracia diciendo, y ahora somos demócratas. Y en todos los estamentos quedó la estructura básica del franquismo y también en este terreno. Y en este terreno ha sido sorprendente porque es
para la gente que se autodenomina patriota, un Estado extranjero, quien le reconozca como Estado del Vaticano, nos impone cómo educar a los jóvenes de este país. Y dice que tenemos que tener religión católica. Esto es una anomalía. Otra anomalía en ese sentido son los conciertos educativos, es decir, la financiación privada, la financiación pública de negocios privados que buscan o interés ideológico o interés económico y que además les permitimos por ley que tengan ideario, es decir, ideología propia. La escuela pública al menos garantiza la pluralidad porque entramos ahí, el profesorado, por mérito, capacidad e igualdad. Y por lo tanto, hay de toda la pluralidad que está también en la sociedad. Y sin embargo, seguimos metiendo. Somos una anomalía, bueno, quitando Malta, en toda la Unión Europea. Y somos una anomalía también en ese sentido, hablaba de la memoria histórica, en el sentido, y aquí uno con el término antifascista, que es un motivo de orgullo en todos los países de Europa, excepto aquí, que cuando se habla del término antifascismo han colonizado en esta guerra ideológica porque lo que están haciendo con el lenguaje es resignificar los términos y ahora libertad, de libertad republicana, de libertad colectiva, es la libertad individual de tomarte unas cañas, incluso cuando la gente se está muriendo no pasa nada si contagias, porque es tu libertad. Este modelo de resignificación de los términos también alude a esto, antifascismo y antifascistas. ¿Quiénes eran? Y aquí en España, unos chavales con pelo largo y greñas que iban dando el cojo mantecas casi. Pero dice, pero esto es, claro, tú vas a Francia y los homenajes a los antifascistas están todas las instituciones públicas. Aquí normalmente están asociaciones memorialistas y pocos más, y gente interesada, la gente que defiende la República, poco más. En Francia está, y haciendo además homenajes antifascistas españoles que liberaron determinados lugares, etcétera, etcétera. En Italia pasa lo mismo. Es decir, somos una auténtica anomalía. ¿Cómo cambiar esto? Pues tiene mucho que ver con lo que planteaba Rosana. Claro, ¿cómo comenzar? Y yo lo que siempre digo es justamente algo que me parece esencial, que es que los profes no solo somos intelectuales, comprometidos, sino que también somos ejemplo. Y somos ejemplo no solo para nuestro alumnado, sino también para nuestros compañeros y compañeras. Y además esto funciona con la teoría de ondas, es decir, no la teoría cuántica, sino la teoría de ondas de mi pueblo, que es si tú tiras una piedra a un estanque, forma una primera onda muy cercana a la piedra. Pero luego, si ven que la cosa va funcionando, se une más gente. Los centros, los claustros, yo siempre le digo a mi alumnado, porque doy clase, una de las asignaturas que doy es orientación escolar, el mayor problema que tenemos habitualmente, ¿con quién es? Con nuestros compañeros y compañeras, en la educación de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y ellos también nos tratan de influir a nosotros y nosotras, y también nos tratan de educar. Por lo tanto, si 2 o 3 inician un proceso de cambio, mi tesis doctoral que planteaba y explicaba antes Pablo, justamente trata de esto, de cómo 2 o 3 se inició un proceso de cambio y cambió toda la cultura del centro. Al cabo de 7 años, ese centro no se conocía y es parte de nuestra responsabilidad, porque no solo además somos profes, sino que también somos ciudadanos y ciudadanas. Y tenemos que cambiar socialmente y nos tenemos que implicar políticamente. El otro día paré la clase para decir, mientras hacía elección de delegados y delegadas, olé, porque esto no es un marrón que te toca como delegado o delegada. Mi enhorabuena a la gente que da un paso adelante para representar a otra gente y luchar por sus derechos, como hacemos los sindicatos, o luchar por un modelo de sociedad como hacen las personas políticas. Porque al final siempre dicen, es que los políticos... No, no, no. Es que la política es justamente esa acción. Y por lo tanto me parece fundamental que nos impliquemos social y políticamente en transformar la realidad que tenemos. Si no, no funcionará. Por eso decía Rocío que tenemos que salir también, no solo que la comunidad entre, sino salir también y transformar y que los centros educativos sean elementos de transformación social de nuestro entorno. Y por último, lo de Juan Carlos, que planteaba desde Valladolid. Llevamos 15 años grabando centros educativos, los patios escolares, y efectivamente seguimos en el mismo modelo que explicaba muy bien Rocío. Los chicos ocupan el espacio central,
y las chicas alrededor, esquivando los balonazos que van surgiendo. Es verdad que alguna chica se incorpora al fútbol, pero que pocos chicos se incorporan a saltar a la goma o a lo que tradicionalmente se utilizan para las chicas. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Intervenir. Intervenir educativamente. Y estos sí que son modelos de política educativa. Patios coeducativos. Anda que no se están haciendo patios coeducativos o patios inclusivos o patios verdes. Es decir, el espacio también es espacio de educación, sea el comedor, sea cualquier espacio. Y esto es una responsabilidad de la comunidad educativa. Y claro, en este sentido, también hay que presentarles otros referentes, porque el profesorado, los adultos, los medios de comunicación, ¿qué referente les estamos presentando a la gente joven? No tenemos más que ver el reggaetón, lo que escucha todo el mundo, porque hay profes de música que se empieza desde el reggaetón para llegar a Vivaldi, muy bien, pero ¿cuáles son los referentes del reggaetón? Es que, como decía una compañera en Twitter, quitando la música solo queda acoso sexual. Si este es el modelo que le estamos presentando, los tiktokers, los youtubers que dicen, no, pero es que está Ibai Llanos, pero mayoritariamente se han ido a Andorra para defraudar a Hacienda, mayoritariamente son de jerga prácticamente neofascista, mayoritariamente exportan el modelo ese que continuamente les está llegando a los chicos y chicas 24 horas, 7 días a la semana en vena de neoliberalismo. Y que en clase, cuando planteamos cualquier cuestionamiento o les preguntamos o reflexionamos, nos dicen, pero es que estáis politizando las asignaturas. Y digo, sí, efectivamente, porque la educación es política. Esto es de Pablo Freire, no es mío. Bueno, por enganchar con esto que dice Quique, si queremos trabajar con los chavales, como dice Julen, que ellos están aprendiendo en otros sitios y están aprendiendo de otras maneras, pues no nos queda otra que entrar ahí. Es que no nos queda otra. Es que si no, no somos capaces de cuestionar y de que construyan un pensamiento crítico ni sobre el reggaetón, ni sobre la música, ni sobre el TikTok, ni sobre nada. Y ese es su mundo. Ese es el mundo en el que tenemos a los chavales ahora mismo. Entonces, claro que nosotros necesitamos darle una vuelta como un calcetín a esto, porque estamos hablando efectivamente el lenguaje que no se comunican. Los chavales tienen claro que para salir adelante en la educación tienen que hacer unas determinadas cosas y van y las hacen, con más o menos fortuna, cada vez menos. ¿Por qué? Porque es que no tiene nada que ver con su vida. Y nosotros, como responsabilidad social de la escuela, tampoco estamos cumpliendo nuestra labor. Porque si no le estamos dando elementos de análisis de su propia vida y elementos para ser ciudadanos y ciudadanas críticas, mal vamos. Mal vamos. Aprenderán los ríos de España, pero mal vamos. Porque es que no estamos raspando donde están ellos, donde están viviendo ellos, donde están aprendiendo ellos y ese tipo de cosas donde se está colando todo esto de lo que habla aquí, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Julen. No me ha dado tiempo a desarrollar mucho más, pero sí a meteros la semilla de que realmente, bueno, pues que necesitamos darle a esto una vuelta total desde mi punto de vista, porque no hablamos en los mismos lenguajes, no estamos refiriéndonos a las mismas realidades, ni cómo están construyéndose ellos, ni cómo se están relacionando en ese contexto. Entonces la escuela no les dice nada, por eso yo os digo que están aprendiendo, es un aprendizaje de sumisión brutal el que estamos haciendo con los chavales. ¿Cómo los podemos tener 6 horas al día sentados en un pupitre, hablando de cosas que no les interpelan ni en lo más mínimo a su propia vida, ni en lo más mínimo a lo que ellos conocen y saben, ni lo que ellos saben o pueden potencialmente saber hacer? Y nosotros no somos capaces de tirar de ningún hilo de ahí para intentar que aprendan algo o para intentar que por lo menos cuestionen algo de lo que tienen alrededor. Claro, luego no pensaremos que van a cuestionar ni el neoliberalismo, ni el antifascismo, ni nada. Efectivamente, los outsiders ahora a ser de Vox, pues vamos todos a ser de Vox, efectivamente. ¿Por qué los outsiders y ahora si quieres estar un poquito fuera del sistema, esto? Mañana ya veremos. Claro, a nosotros nos da un miedo tremendo, porque sabemos lo que hay detrás de estas ideologías, como muy bien ha contado Quique. Pero ellos no lo saben, ellos no tienen ni idea. Enlazando con lo que dice Rocío, es que me parece muy importante permitirme que haga una cita, porque a veces la hago, pero me parece fundamental de darle la vuelta a todo esto.
en el sentido que dicen Nicolás y Berliner. Pero antes, una anécdota. El primer día de clase, el primer minuto de clase, lo que hago, pensad que son 80 los que tenemos en clase, se sienta cada uno donde quiere. Y entonces digo yo, vamos a hacer aquí un ejercicio evangélico. Los últimos serán los primeros. Y cojo a toda la gente atrás y la mando venir para adelante. En todos los años nunca ha habido nadie que me haya plantado cara y haya dicho, no me da la gana o no voy a hacerlo. Y digo, ¿qué os han enseñado a lo largo de vuestra escolaridad sobre todo? La pedagogía de la sumisión. Ninguno llega a clase y se pone en la tarima o se sube a la mesa del... Todo el mundo sabe dónde tiene que colocarse, todo el mundo sabe que tiene que tener la nuca del de enfrente delante. Todo este modelo es lo que es. Y por eso decía que, perdonadme que cite a Nichols y Berliner, que dicen, como objetivo de la educación deberíamos ser el número 1 en el mundo en porcentaje de jóvenes de 18 años que están política y socialmente implicados. Mucho más importante que nuestras puntuaciones en matemática y nuestras puntuaciones en ciencia es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la necesitan. Se deberían identificar las escuelas que no pueden producir ciudadanía políticamente activa y socialmente útil y divulgar sus tasas de fracaso en los periódicos. Esto es lo que deberíamos hacer. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Ahora. Muchas gracias a los dos y a todos vosotros y vosotras por haber estado escuchando y participando. Y bueno, nos vamos a comer, porque ya me lo han dicho, sin necesidad de redes sociales, porque hay miradas que matan. Venga.